Listo, ahora sí estamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, profe. Sí. Ya. A ver, ahí tenemos, ¿no es cierto?, entonces materia y clasificación. Habíamos hecho ya la definición de materia diciendo que es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Se presenta de dos formas, o como definimos a una sustancia pura, ¿ya? Formada por un solo tipo de materia, ¿sí? Muestra composición fija y no puede ser separada por métodos físicos, ¿ya? De acuerdo a esa clasificación, ¿sí? Podemos, o de acuerdo a la composición de la materia, podemos decir que hay sustancias simples, o elementos químicos y compuestos químicos, ¿ya? A ver, unos elementos que son sustancias puras, que no pueden separarse sí, bajo ningún método de separación. O sea, no hay cómo descomponerles, ¿ya? A ver, ¿cuál nomás Oro, ven ahí ustedes? Oro, El oro, aluminio y el cloro. oro, aluminio, cloro, ¿no es cierto? ¿Ya? Que no sea oro, del oro, ¿sí? Porque es una sustancia pura, ¿ya? No podemos obtener otra cosa. Del aluminio igual, del cloro igual, porque son elementos. Si usted recuerda, nosotros tenemos ¿cuántos elementos químicos? mm, ¿Recuerdan de la tablita periódica de los elementos químicos? son más ¿Cuántos de serán? 100. Son más de 100, pero ¿Cuántos? Más de 100 130 elementos creo que son, ¿no es es. cierto? Sí. 100, Ajá. 103 elementos, ¿ya? El primer elemento es hidrógeno. El primer elemento es el hidrógeno, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es una mezcla? En cambio, una mezcla es la unión física de sustancias en las que la estructura de cada una no cambia y se mantienen sus propiedades químicas. Lo único que varía son las proporciones, ¿ya? A ver, repitamos esto de la mezcla. Cuando hacemos una mezcla, ustedes ya saben, unimos físicamente dos sustancias, ¿sí? La estructura de las sustancias como tal no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la proporción, ¿ya? La proporción, ¿ya? Y de acuerdo con estas proporciones, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las heterogéneas, ¿ya? Ahora, más abajito tenemos un organizador gráfico. No sé si pueden observar, ¿sí? ¿Ya? Esquema de clasificación de la materia. Y entonces ahí usted puede ver que la materia, ¿no es cierto? Hay sustancias puras y también hay mezclas. ¿Ya? Entonces, en las sustancias puras tenemos que hay composición constante, o sea, es decir, que no varían, ¿no es cierto? Y podemos decir, ¿no es cierto?, que hay elementos y también hay compuestos. ¿Ya? Los elementos son puros en la naturaleza. ¿Ya? Por eso nosotros hemos logrado identificar 103 elementos en la naturaleza, desde los cuales tenemos metales y no metales, ¿sí? Y los compuestos combinan dos o más elementos y estos pueden ser orgánicos y pueden ser inorgánicos, ¿ya? Ya vamos a explicar más luego cuáles son orgánicos y cuáles no son, cuáles son inorgánicos, ¿ya? Ahora, vamos a las mezclas, ¿ya? Las mezclas, en cambio, la mezcla es la unión, ¿sí? La mezcla es la unión de sustancias. La mezcla es la unión, ¿no es cierto?, de sustancias. ¿Ya? Y podemos tener mezclas homogéneas, como también podemos tener mezclas heterogéneas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas? En cambio, que hay, ¿no es cierto?, una composición uniforme, ¿sí? ¿Ya? Y en la heterogénea, en cambio, no tenemos una composición uniforme, ¿sí? Y tiene más de una fase esa mezcla. ¿Ya? A ver, ahora, en los compuestos, si usted pone su mirada en la sección compuestos, ¿sí? Pueden descomponerse. Hace ratito mencionaban el agua, por ejemplo, ¿ya? ¿El agua de qué nomás está compuesto? Vean ustedes aquí. De hidrógeno. Hidrógeno, uno de Ya. hidrógeno y dos de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Cuando leamos en química, el próximo año ustedes aprenderán, ¿cierto?, la nomenclatura de los elementos y ahí el profesor les va a indicar, va a decir, cuando el subíndice esté al lado derecho del elemento, sí quiere decir que es el número de átomos que tiene ese elemento en tal composición, ¿ya? Entonces, en el caso del agua, usted puede ver, ¿no es cierto?, que está dos, ¿ya? Y dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y si nosotros, si nosotros podemos, si nosotros podemos llevar al laboratorio y separar estos dos elementos, vamos a
obtener dos elementos de esa composición. En este caso, por ejemplo, tendríamos el hidrógeno y tendríamos el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Ya? En el caso de la sal, miren la sal. ¿Qué nomás tiene la sal? Tiene, ¿qué nomás? Sodio, que significa Na, que así se nomenclatura, sodio, y cloro. Ya, si vamos al laboratorio, separamos el sodio y el cloro. ¿Ya? Entendimos esta parte. El azúcar. Vea el azúcar, ¿qué nomás contiene? ¿Qué nomás ha tenido? Carbono ha tenido 12 átomos. Hidrógeno, 22 átomos. Oxígeno, 11 átomos. ¿Ya? En el laboratorio nosotros vamos y separamos esa mezclita. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos 12 carbonos, 12 hidrógenos y 11 oxígenos. ¿Ya? Y vean, hemos tenido mezclas homogéneas, como en el caso de la sal, y heterogéneas, ¿sí? Como en el caso del azúcar. ¿Ya? A veces, finalmente, los compuestos pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Ya? En los ejemplos de esta tabla anterior vemos que el agua y la sal son inorgánicos, ya, mientras que el azúcar es orgánico. ¿Por qué se debe esta clasificación o a qué se debe esta clasificación? Tengan en cuenta que es gracias a esto, ¿sí? Al carbono. ¿Ya? Hay una mayor proporción de carbono, ¿sí? En cualquier elemento, ¿sí? El carbono es lo que hace que los elementos o los compuestos o las mezclas tengan vida, ¿ya? Imagínense esa propiedad del carbono, pero asimismo también puede ser el elemento que quite la vida. Sí, acuérdense la gente que ha muerto en los vehículos, por ejemplo, gracias a que absorben dióxido de carbono. Si han escuchado esas trágicas noticias, ¿no es cierto? Donde la gente estuvo reunida y de pronto se quedó ahí, sí, porque hay un exceso de carbono. Ya vamos a explicar eso también, ya. Alguien que me ayudara leyendo desde la cotidianidad. Yo le hice. Por favor, ayúdeme nomás. Dice, la materia la podemos encontrar en diferentes estados en la naturaleza. Cada estado tiene sus propias características. Por ejemplo, el estado sólido tiene una forma y volumen definido. El líquido tiene un volumen definido, pero su forma se acepta al recipiente que lo contiene, mientras que el estado gaseoso no tiene forma ni volumen definidos. Gracias, Jaime. Ya, a ver, ¿no es cierto? ¿En cuántos estados hemos podido encontrar la materia? Sólido, líquido, Sólido y gaseoso. tres. 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cada estado tiene propias características, dice. Así, por ejemplo, el estado sólido tiene forma y volumen definido, ¿no es cierto? Ya, ¿se han visto el cubito de hielo? Sí. ¿No es cierto? Ese solito presenta, ¿no es cierto?, una forma definida. ¿Se han visto una montaña? Tiene una forma definida, ¿no es cierto? Una piedrita del río, ¿se han visto? Tiene una forma definida. Sí, naturalmente, ya tiene definida. Ya. En el estado líquido, mire usted, tiene volumen definido, pero la forma, en cambio, se adapta al recipiente. Es decir, cuando usted, por ejemplo, hace la gelatina, si se haya fijado, ¿no es cierto? Si usted quiere que salga en el molde que quiera, le pone y ahí se sale así, pues, ¿no es cierto? El pastelero le pone en un molde de un osito y sale un pastel en forma de osito, ¿no es cierto? Entonces, porque pone en estado líquido, pone ahí la masa y de ahí le va al horno, ¿no es cierto? Y sale solidificado, ¿sí? Y en cambio, el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen definido. O sea, eso depende ya de las circunstancias temporales en las que esté esa materia. Si, por ejemplo, las nubes, ya ustedes han podido ver cuántas veces, ¿no es cierto?, sacan su cabecita por la ventana y ven allá que están las nubes, y hay de diferentes tamaños y formas, ¿no es cierto? El humo, ya, han podido observar, ¿no es cierto? Ya, ya. Ahora,
Desde el mundo de la química, en cambio. Veamos desde el mundo de la química. ¿Quién quisiera leer desde el mundo de la química? Toda nuestra vida está relacionada con la química, los bioelementos, las biomoléculas, los alimentos, los materiales de aseo, ¿qué dice? Las medidas, Dime. las medicinas, la gasolina, todos son química. Todos son química, ¿ya? Todo, absolutamente todo está relacionado con la química, ¿sí? Incluso la gente que se enamora suele decir, es que había química, ¿cierto? Todo, absolutamente todo está relacionado con la química. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿por qué creen ustedes que esté relacionado todo con la química? Pues, razonemos un poquito. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será? Se fue la pantalla. Ya, no importa, ya. Les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que toda nuestra vida esté relacionada con eso? ¿Por qué dicen? Porque está hecho por todo químico. Porque nosotros somos materia, ¿sí? Porque estamos compuestos de materia, ¿sí? Nosotros tenemos átomos de hidrógeno, porque somos agua, de carbono, porque tenemos forma, ¿sí? Tenemos potasio, tenemos cloro, ¿sí? Porque eso, todas nuestras actividades se relacionan con la química, ¿ya? Es por esa simple y sencilla razón, ¿ya? Por favor, activen las cámaras para hacer el print de pantalla antes que se termine y poder registrarles la asistencia. Yo les agradezco por su participación, Milton, para poder hacer el print, ¿ya? Yo les agradezco por participar en la clase. Espero verles muy pronto. La próxima semana no, bueno, para la próxima no hay deber. Los que no han podido completar el deber, completar estaba puesto el plazo, ¿ya? Licenciado, pero no de mi celular. Ya, si no se abre, me escriben para yo enviarles por interno, ¿ya? Es su número. Si no se No tengo, por favor. Sí, tampoco se abría. ¿No tienen número? Ahora sí se descarga. Lo mío no se Ya. abre y no pude hacer. Ya. Su número. Ya si está en el grupo, En el grupo de WhatsApp. o ya les pongo en el grupo de décimo, ¿ya? Listo, chicos. Gracias, Lice. Pase bien. Ya, Lice. Igual, Pasen muy bien.